Muy buenos días, chicos. En esta semana nos toca el tema de multiplicación y división. Bueno, no es un tema nuevo, donde la multiplicación pues es una operación donde los componentes van a ser llamados factores y el resultado de multiplicar esos factores va a ser el producto. Bien, si hablamos de 2, podríamos decir que va a ser multiplicando, ¿no?, por el multiplicado. Y eso puede ser de producto. Que nosotros sabemos bien que si hay varios, ¿no?, esto ya pasa a decir que son factores, factor, digamos, 1, factor 2, factor 3, ¿no? Entonces, estos son factores que se están multiplicando y esto va a dar respuesta, pues, como hemos puesto un producto. Eso se llama multiplicación, otros le llaman factores. Pues si hablamos de dos términos, hablamos de un multiplicando y un multiplicador. Muy bien. Con respecto a la multiplicación. Ahora, su operación contraria a la multiplicación es pues la división. Y hablemos entonces también de la división. Entonces, en la división, que es la operación contraria a la multiplicación, tenemos dos. Que sea una división exacta, ¿no? O que sea pues la división inexacta. Exacta es que el resto, vamos a llamarle residuo, sea cero. Y acá el residuo es diferente, es de cero. Y eso acorta nuestra división acá. La división, el dividendo, va a ser igual al divisor por el cociente. Mientras que acá, mi dividendo es divisor por cociente más el residuo. Entonces, ya sabemos esto que D mayúscula es pues el dividendo, divisor, cociente, y el divisor, cociente y residuo. Y pues cuando es inexacta, se habla de dos tipos de división inexacta, ¿no? División inexacta por defecto, que es la que estamos acostumbrados nosotros, ¿sí? Por ejemplo, 15 entre 4, 3 por 4, 12, y queda 3. Entonces el 15 es igual a 4 por 3, pues más 3, ¿no? Divisor por su cociente más su residuo por defecto, RD. Vamos de cociente por defecto. Entonces a estos dos, no que sea divisor, sino que son por defecto. Y también habrá pues inexacta, pero por exceso. Entonces, exceso. ¿Qué significa? Suponiendo. Lo voy a dividir y voy a excederme. Voy a sobrepasar ese 15. Voy a decir 4 por 4. 16. Entonces, para que sea 15, ¿qué harías tú? 4 por 4 y le quito el residuo que quedó. Entonces, acá que voy a decir que es
el divisor por Q de exceso menos el residuo de el exceso. ¿Está bien? Eso sería. Fíjate. Y hay una relación entre ellos. Que si tú, mira, residuo por defecto, residuo por exceso, tú lo sumas, esto me va a dar el divisor. Otro, que el residuo por exceso, este es el normal, lo que hacemos por defecto. El residuo por exceso es igual al residuo por defecto más 1. Son cosas que tenemos que saber. ¿Está bien? Entonces, estamos recordando, y si no lo teníamos, ya lo estamos teniendo acá. Muy bien, entonces la división puede ser exacta o inexacta. La operación contraria a la multiplicación. Si es exacta, recibe 0, entonces queda así tu ecuación. Si no, acá de esta forma. Pero hay dos tipos, por defecto y por exceso. ¿Y qué saco de esto? Que el residuo por defecto más residuo por exceso es igual al divisor y que el exceso, residuo, no es esto, este es cociente, ¿no? Cociente. Que el cociente por exceso es igual al cociente por defecto más 1. Esto es lo que tenemos. Entonces esta cosita vamos a ir dejándolo por ahí y vamos a comenzar a hacer nuestros ejercicios. Comencemos con nuestro primer ejercicio. Bien. Dice, calcula la cantidad total de números enteros. Calcula la cantidad total de números enteros que al ser divididos por 31 producen un resto que es el triple del cociente. Bueno, vamos a trabajar. Hay un número, o sea, n uno de dichos números. Vamos a ver, o sea, n uno de dichos números, porque hay que ver qué cantidad de números. Pero, ¿qué sucede? Que ese número, n, al ser dividido por 31, produce un resto que es el triple del cociente. O sea, si el cociente es q, el resto es 3q. Ya, entonces, es como si fuera el divisor, ¿no? Recordando, nuestra forma de divisor es el dividendo es el divisor por el cociente más tu residuo. N. Mi divisor, 31 por q. Más mi resto, que es 3q. ¿Correcto?
Entonces podemos sumar y decimos que acá hay 34Q. Ya. Pero ¿qué más? Dice que ahí está el otro dato. El otro dato es que es un resto que al ser y potencia produce un resto que es el triple del cociente. Además, por teoría, y voy a poner el resto siempre es menor que el divisor. Entonces lo corro. El resto es menor que el divisor. ¿Y qué vale ese resto acá? 3Q. ¿Y quién es el divisor, supuestamente? 31. Porque ahí está. Entonces, Q sería pues 31 entre 3. Pero como te dicen enteros, ¿qué número podría ser? Más o menos, si tú lo divides, va a ser más de 10, 10 coma algo. 10 coma algo. O sea, va a ir desde el 1, digamos. Entonces 2, 3, hasta el número 10. ¿Sí? Q puede ser desde 1 hasta el 10, porque dice menor a 10 coma algo. O sea, de 1 a 10 el cociente. Entonces ahí te va a dar la cantidad de números. O sea, si es 1, sería 34. Si es 2, comienzas acá a generar todos los posibles números. Entonces, esta primera parte te sirvió para hallar esta cosa, 34, para que sí que el número es igual a 34 por Q. Pero el dato de la teoría, que el resto es menor que el divisor, te sirve para que tú veas qué valores puede tomar Q. ¿Cuántos valores puede tomar? 10 valores. Entonces, ¿cuántos números? Calcula la cantidad total de números. Respuesta. La cantidad total de números es 10. 10 números. Del 1 hasta el 10. 10 números. Eso es. Esto de 10 sería ¿qué? 10 sería la cantidad de valores. Tú te vas a ir formando los n. ¿Sí? Formando esos números. Muy bien. Ojo, siempre. Para que veas que tu división está bien, el resto siempre tiene que ser menor que el divisor. Eso es teoría. Vamos entonces a una segunda pregunta. Vamos a borrar. Ya. No dice en una división al residuo le faltan 15 unidades para ser máximo. Y sería mínimo si se le restaran 18 unidades. Determina el dividendo si el cociente es el doble del residuo por exceso. Bien. Acá hay dos cosas que uno debería preguntarse. Bueno, el detalle es que el dividendo es el divisor por el cociente más el residuo, el resto.
Pero hay dos cosas que usted debe preguntarse, o se estará preguntando. Para que el residuo pueda ser máximo y para que pueda ser mínimo. Entonces, el residuo máximo, ¿cuándo es? Residuo mínimo. ¿Cuál es? ¿Cierto? O sea, el residuo máximo es el divisor menos 1. Y el mínimo es 1. Entonces ya tengo esa parte teórica clara. Bien. Entonces seguimos. Otro que habla de residuo por exceso. Entonces de repente voy a jugar, si habla de residuo por defecto, ¿te acuerdas? El residuo por exceso es igual al divisor. Ya puse donde está la palabra residuo por exceso. Entonces ahí debe estar involucrándose todo. Sigamos. Me dice, mi residuo será mínimo. Mínimo. Si al residuo le restara 18, sería mínimo. ¿Y cuánto es el mínimo? Teoría dice 1. Entonces acá saqué el que el residuo vale 19. Pero este es el normal. ¿Cuál es el normal? El por el que generalmente trabajamos. Ya está. Sigo. Entonces, dice, podrá ser máximo si al residuo le sumamos 15 unidades. ¿Y cuál es el máximo? Divisor menos 1. Estoy colocando. Ahora, pero este yo ya lo tengo. 19 más 15, y este menos 1 pasa a sumar, sería mi divisor. Y entonces ahí va a quedar, pues, 35. Entonces tu divisor quedaría 35. Ya estábamos armando, ¿no? Yo tengo a él y tengo a él, ¿cierto? Ah, pero acá falta, ¿no? Si el termina el dividendo, yo quiero D. Si el cociente, o sea, Q, es el doble del residuo por exceso. Ese falta ese dato colocarlo. Entonces, tengo que sacar residuo por exceso. Parece tengo esto. Entonces yo digo ya, residuo por defecto más residuo por exceso es el divisor, que es 35. Residuo por defecto 19 más RE, que es exceso, es 35. Entonces acá me queda que mi residuo por exceso es sería 16. Ahora sí voy al dato. Este es un dato que te han puesto. No teoría, sino dato. Entonces el cociente sería 2 por 16. Entonces tu cociente termina siendo 32. ¿Sí? Podemos hallar nuestro dividendo, porque ya tengo el cociente. Entonces, finalmente, nuestro dividendo será divisor 35. Divisor 35. Cociente 32. Y el residuo 19. Resolvemos y queda que el dividendo, que es lo que nos están pidiendo, va a valer 1130. Y esa sería nuestra respuesta.
Muy bien, chicos. Vamos a hacer un ejercicio más, donde tengamos que hablar sobre quién. La multiplicación. Esto vamos a borrar. Multiplicar ABC por 137. Se observó que en la suma de los productos parciales fue 3157. Calcula o calcule. ¿Ah? Más bien así. Entonces, recordar. Claro que usted ya sabe, ¿no? Pero vamos a ver. Suponiendo que yo tengo pues 35 por 2. Para explicar el concepto, ¿no? Multiplicas y te va a dar 70. Luego multiplicas y te dan 35. Y luego se suma. Entonces, ¿qué pasa? Estos de acá, eso se llama productos parciales. A esos de los productos parciales. ¿Está bien? Entonces, si tú tenías interrogante qué es productos parciales, esos son los productos parciales. En una multiplicación. Bien. Entonces, haciendo esa semejanza con esto, nosotros tenemos pues un ABC. ¿Sí? Un ABC que se va a multiplicar por 137. ¿Ya? Este producto parcial aquí es igual. ¿Ya? Es 2 por 35. Este producto parcial aquí es igual a 1 por 35. ¿Cierto? Y vamos a poner esto. Entonces, por aquí. Productos parciales. ¿Cierto? Ok. Entonces tú tienes un ABC por 137. Y va a haber productos parciales. El primer producto parcial va a ser 7 por tu ABC. El otro producto parcial, que va a ser dejando un espacio, porque el 3 va a dejar de espacio, va a ser el 3 por el ABC. Y luego va a dejar otro espacio, va a ser el 1 por el ABC. Y a esos se le llama pues productos parciales. ¿Qué te dice? Que la suma de los productos parciales es 3157. Entonces, como el primer producto fue 7 por ABC, más 3 por ABC, más 1 por ABC. Y eso fue 3157. Pero es lo mismo, ¿no? Como si fuera una sola variable. Entonces 7 más 3 más 1. 11 por, por ABC. Es 3157. ¿Quién es tu ABC? Es 3157 entre 11. Entonces, al dividir va a quedar que
tu ABC va a darte 287. Ya tienes tu ABC, pero esa no es la respuesta. Te piden calcula A más B más C. Entonces, respuesta es el A más el B más el C. O sea, el 2 más el 8 y más el 7. O sea, 17. Y esta sí es tu respuesta. Sería, pues, 17. Ese es el concepto de producto parcial. Para que veas de qué se estaba hablando. Entonces, más ejercicios de este tipo, tanto de división y multiplicación, lo vamos a hacer durante la clase. Revise su video y nos vemos.